Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Les damos la bienvenida a la emisión de hoy, 9 de abril, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. En el programa de los trabajadores colombianos se hablará sobre el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. El gobierno del presidente Duque se ufana del crecimiento económico del año pasado, que fue de cerca del 10%, pero se le han olvidado varias cosas muy importantes. Primero, el número de pobres el año pasado aumentó en Colombia en cerca de 3.500.000 personas. Hoy hay 21 millones de personas en la pobreza, es decir, personas que no se ganan sino 11.000 pesos al día, es decir, ni para un corrientazo. También olvidó decir que 17 millones de personas comen solamente 2 veces al día. Y olvidó decir que 1 millón de personas comen solamente una vez al día y que cerca de 100.000 no comen. Esto nos deja un interrogante. ¿Quién se quedó con las ganancias del crecimiento económico? Y es claro que no son los más pobres, sino que los conglomerados económicos continúan concentrando la riqueza. Para este año la situación pinta mucho más difícil, como se dice popularmente. Los empleos perdidos durante la pandemia no se han recuperado y hoy son 3.500.000 personas desempleadas. El 62% están en la informalidad laboral, es decir, en Colombia no hay trabajo decente. Y si nos vamos a mirar la inflación, que es auspiciada, propiciada, impulsada por las medidas del gobierno, tenemos que la inflación anualizada es del 8.5%, la inflación más elevada en los últimos 6 años. Y en el caso de los alimentos han crecido el 25% en el último año. De esta manera se ha devorado el incremento en el salario mínimo y en el salario de los estatales, las alzas que han habido en este país. Por tal razón, es importante reflexionar sobre estos hechos que son propiciados por la política del gobierno del presidente Duque. Y en este 29 de mayo queremos invitar a todos los colombianos que no voten por los partidos que han auspiciado esta situación tan calamitosa que vive Colombia. No más Uribe, no más Duque, ni ninguno de sus aliados. El 29 de mayo votemos alternativo en Colombia. El 9 de abril de cada año, de acuerdo con el artículo 142 de la Ley 1448, se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, fecha en la que se realizan actos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a cerca de 11 millones de colombianos. Desde su fundación, la Central Unitaria de Trabajadores CUT ha luchado por la defensa de la vida, la paz, la democracia y ha rechazado todo tipo de violencia, venga de donde provenga. Este Día Internacional de las Víctimas tenemos que traerla a la memoria, no solamente de los compañeros caídos, sino también la memoria de José Eliezer Gaitán, 9 de abril. 1948, que fue asesinado todo un caudillo que verdaderamente miraba por los intereses del pueblo en su momento. Por eso, para ello, estamos en esa tarea hoy de sacar nacional e internacionalmente esta situación de este genocidio que estamos viviendo aquí en Colombia con respecto a los asesinatos de los dirigentes sociales y sindicales. El día pasado asesinaron 11 indígenas en el Putumayo, unos famosos falsos positivos por parte de este gobierno. Seguramente ahora salen a decir que efectivamente eran personas que integraban grupos armados al margen de la ley. Eso no es cierto. La comunidad salió inmediatamente a repudiar estos asesinatos y este montaje por parte del ejército y por parte del gobierno mismo. El 9 de abril, que es institucionalizado por el Estado colombiano, para las víctimas significa el reconocimiento de que existimos.
un reconocimiento que todavía está en deuda con las víctimas, porque las víctimas no hemos tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación, y menos garantías de no repetición, porque día a día el número de víctimas aumenta. Debemos el 9 de abril hacer la exigencia de que la impunidad que se ha impuesto en Colombia cese, que la impunidad no sea más la reina. Necesitamos saber efectivamente la verdad y que haya justicia. Por eso le apostamos al proceso de paz que se acabó con un acuerdo que el Estado colombiano firmó en septiembre del año 2016. En Actualidad CUT, María Valencia Gaitán, nieta de Jorge Eliezer Gaitán, hace una reflexión de lo que significó para Colombia el 9 de abril de 1948, fecha del asesinato del prócer en el centro de la capital, lo que desató una ola de violencia entre conservadores y liberales en todo el país. Debido a esta y otras muertes que fortalecieron la guerra en Colombia y que han dejado cientos de víctimas, hoy 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas. Hoy hace 74 años asesinaron a mi abuelo Jorge Eliezer Gaitán y el crimen sigue en la más completa impunidad, igual que el de centenares de compatriotas que vienen siendo asesinados desde 1945, cuando el Congreso encargó a Alberto Lleras Camargo a la presidencia en reemplazo de Alfonso López Purmarejo por los escándalos de corrupción durante su gobierno. Si bien Lleras Camargo aseguró garantizar elecciones pacíficas para el año 46, las autoridades a su mando persiguieron ensañadamente la campaña de restauración moral y democrática de la República de Gaitán y se favoreció la candidatura de Mariano Ospina Pérez. Con la llegada a la presidencia del conservador Ospina Pérez, la persecución al movimiento gaitanista se transformó en un genocidio. Desde entonces, el Estado colombiano consolidó un patrón de amedrentamiento utilizando sus cuerpos oficiales de seguridad con la complicidad de gobernadores tales como José María Villarreal en Boyacá y grupos privados paraestatales como los Pájaros, los paramilitares que conocemos actualmente, para atemorizar, perseguir, exterminar a toda oposición política mediante el uso de la despiadada violencia que este país vive desde hace tantas décadas. La inflación pasó de 1,49% en noviembre de 2020 a 8,01% en febrero de 2022. Los datos son preocupantes. El nivel actual es el tercero más alto en lo corrido de este siglo. El acumulado de los dos primeros meses, 3,33%, solo es superado por el del año 2000. Y el incremento de precios de los alimentos, 23,3%, es el más alto en 24 años. Aunque el salario mínimo se incrementó en 10,7%, el alto costo de vida por el mal manejo de la economía y el no control de los precios regulados por parte del gobierno han hecho que la inflación esté desbordada, incrementando la pobreza y desigualdad. 8,5% fue la inflación en marzo, un dato altísimo teniendo en cuenta que estamos en un proceso de recuperación. Esto va a ser muy grave para el ingreso de los colombianos. Luego se empieza a ver corto el incremento del salario mínimo del año pasado. Los precios de los alimentos siguen creciendo de forma exagerada. Principalmente las causas son externas. Digamos que la vulnerabilidad a la que se ha llevado al país con el modelo de desarrollo aplicado en los últimos 30 años ha hecho que nuestro mercado interno se haya deteriorado a tal punto que cualquier vaivén en los mercados internacionales nos afecta de forma importante. El conflicto entre Rusia y Ucrania, las nuevas olas de COVID en China han llevado los precios de las materias primas al alza, lo cual explica parte de la inflación. A nivel interno, para algunos alimentos, el clima ha sido un factor importante en la subida de precios. Lo cierto es que estamos ante una realidad que lamentablemente el Banco de la República está buscando controlar de manera tradicional, con herramientas que ya está mostrado que no solo no funcionan, sino que pueden tener un impacto bastante grave en la recuperación de la economía, como lo es el ajuste de las tasas de interés.
Una vez más, los colombianos se verán afectados tras el anuncio del Banco de la República de incrementar las tasas de interés a una tasa del 5%, y se esperan más incrementos en los próximos meses, lo que afectaría a los colombianos y el crecimiento económico del país. Esta medida del Banco de la República de subir las tasas de interés desconociendo la realidad en materia de desempleo desacelera el consumo, pero no estimula la producción, que actuaría contra la inflación por creación de mayor oferta. Yo creo que aquí la discusión no es si el Banco de la República tomó una decisión acertada o no, porque el Banco de la República tiene un mandato constitucional, que es el de impedir que nuestra moneda se vuelva esto, que son bolívares. Y para eso tiene una herramienta, que es subir la tasa de interés. Y claramente esa decisión tiene un efecto, especialmente sobre el crédito de consumo, y el consumo es el mayor componente del Producto Interno Bruto. Y la prueba de que eso tiene un efecto está en que el año pasado la economía creció al 10,6% y este año se estima que crezca menos de la mitad. Así que la inflación sí tiene un efecto, pero además las medidas para controlar la inflación también van a tener un impacto sobre el consumo de los hogares por el lado de encarecer los créditos. Y la discusión es que no se aborda a profundidad que otra dimensión, algo adicional que podría generar una disminución de la inflación está por el lado de aumentar la oferta, de incrementar la producción. Porque si hay más producción, esos productos podrían ofrecerse en el mercado a unos menores precios, pero además de carambola tendría otro efecto positivo sobre el empleo. Y eso no está en las discusiones ni del Banco de la República ni de las medidas del Gobierno Nacional para controlar la inflación. En la actualidad, CUT nos acompaña Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUT. En las últimas semanas, los medios de información han llenado al mundo de noticias relacionadas a la guerra entre Rusia y Ucrania. Pareciera que los dos únicos intervinientes son esos dos países. Lo que no muestran es que detrás de ese conflicto se encuentra la OTAN y Estados Unidos. Intervienen cerrando las fronteras desde 1990 hacia acá a la Rusia. Y a partir del 2014, con un golpe de Estado que sufre Ucrania, ese país comienza a atacar a los pueblos rusos que están en la zona de Donbass. Ese fenómeno, digamos sintetizado así muy rápidamente, es el que viene ocurriendo y, por supuesto, los medios de comunicación que están siendo controlados por 8 grandes grupos radiales, televisivos, periodísticos, pues son los que dan la información. En la actualidad, CUT les contamos la necesidad del fortalecimiento institucional de la aeronáutica civil, que redundará en beneficios para los trabajadores aéreos del país, entre los que se encuentran controladores y azafatas, quienes hoy ven muy deterioradas sus condiciones laborales. Es por ello que la aeronáutica civil, como ente rector de la aviación civil colombiana, debe mantener estructurados y controlados sus riesgos, cumpliendo los estándares de operación, entrenamiento de tripulaciones, mantenimiento de aeronaves, entre otros, situación que Francisco Ospina Ramírez, secretario de Autoridad Aeronáutica, presuntamente ha delegado en las empresas aéreas, tanto en la realización de chequeos de vuelo como en procesos de mantenimiento, produciendo eventos lamentables como lo ocurrió con la aeronave de LATAM en el aeropuerto de Río Negro, donde se puso en riesgo la vida de más de 150 personas. Y lo ocurrió el pasado fin de semana en el aeropuerto más importante de Colombia, como es El Dorado, con la aeronave de la empresa FedEx, lo cual, sumado a otros eventos de seguridad, han disparado el índice de accidentalidad. Adicional, la aeronáutica civil se encuentra en proceso de reestructuración, con miras a realizar concursos de méritos de todos los inspectores en sus diferentes niveles, lo cual es un riesgo operacional por la incertidumbre que esto genera al delegar la inspección, vigilancia y control de autoridad aeronáutica en un personal nuevo.
Ante la tardía expedición del decreto de incremento salarial para los empleados estatales por parte del gobierno el pasado 29 de marzo, la CUT adelantará una demanda solicitando la indexación de los salarios desde enero de 2022, que busca beneficiar a más de 1.300.000 empleados estatales. La acción jurídica busca devolver la pérdida del poder adquisitivo de los empleados estatales por la demora en la expedición de los decretos. La indexación hace referencia al mecanismo mediante el cual se garantiza la actualización del salario base, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado entre el reconocimiento y el pago de este. El incumplimiento de esta obligación generaría un detrimento por parte del empleador en contra del derecho del trabajador. Sería algo injusto. La CUT pretende que el gobierno nacional dé cumplimiento y aplicación a los derechos laborales adquiridos que están consagrados tanto en la Constitución, en la ley, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales ratificados por Colombia, así como en los acuerdos colectivos. Esta es una obligación que tienen derecho los trabajadores y es obligación de parte del gobierno incrementar anualmente los salarios en aras de garantizar el principio de progresividad y no regresividad. Estaríamos al portas de prepararnos para acudir a las instancias judiciales. En la actualidad, CUT nos acompaña Pedro Arango, segundo vicepresidente de la CUT. Un tema importante tiene que ver con la sentencia de la Corte Constitucional 302 del 2017 con relación a la seguridad alimentaria, el agua potable, la salud de los niños de la comunidad Wayuu en La Guajira. Es una situación que el gobierno no ha cumplido y desde luego se está haciendo por parte de los senadores alternativos, una citación a los funcionarios que le compete resolver esa tutela y para observar a ver cuál es el seguimiento que le han hecho a ese fallo. Igual tiene que ver con el tema del dique del Atlántico, de Bolívar, de las aguas del Magdalena, porque es una situación que no se ha llevado el plebiscito que corresponde para consultar a las comunidades y puede haber el despojo de las aguas en esas comunidades. Son temas muy importantes a nivel nacional. 1 millón de estudiantes de instituciones de educación pública de Colombia hoy no tienen acceso a una alimentación adecuada que les permita garantizar la permanencia en los colegios. En 11 de las 96 entidades territoriales que hay en el país a la fecha no se ha iniciado la prestación del programa de alimentación escolar. 2 meses después de iniciar las clases en Buenaventura, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo y Sucre, los estudiantes no reciben alimentación por presunta falta de planeación en la contratación por parte de las administraciones departamentales o por imprevistos no manejables de acuerdo con las autoridades encargadas de vigilar el programa. Sin embargo, el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación no resuelve la problemática. 35 de las entidades territoriales no empezaron con el programa de alimentación escolar, pese a que se había garantizado que se iniciaría el calendario escolar con el programa de alimentación escolar. Y lo que es peor, hay una indolencia por parte de las autoridades, de quienes tienen que ver con el programa, porque leche vencida, leche podrida, leche con larvas, fruta podrida, gramajes incompletos, eso es lo que se está viendo en donde medio se está tratando de implementar el plan de alimentación escolar, que como lo decimos es un derecho de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y entonces exigimos del gobierno, primero se cumpla a cabalidad, porque para eso son los recursos, se garantice la honestidad y la transparencia en esos procesos de contratación y que se le entregue lo que en ley corresponde en estos procesos de comida caliente, de refrigerios, con la calidad y la dignidad que debe atenderse a nuestra población escolar, en un derecho en donde muchas familias solo a través de este programa atienden una sola comida o un solo refrigerio. Los problemas de contratación no son los únicos registrados en el Servicio de Alimentación Escolar en las regiones. Según un informe de la Contraloría General de la República,
con corte al 28 de marzo, en 10 instituciones educativas de 5 entidades territoriales, Boyacá, Meta, Antioquia, Cundinamarca y Medellín, se han presentado alertas de calidad e inocuidad sanitaria en las raciones alimenticias recibidas. Los sindicatos de la empresa social del Estado Metrosalud en Medellín le pidieron al alcalde Daniel Quintero de la gerencia de la entidad reconsiderar su posición de incremento salarial de 0% para los trabajadores. La CUT acompaña a la organización sindical ASMetrosalud en la exigencia de un incremento salarial tal como se hizo con todos los empleados del municipio de Medellín, donde se les aumentó el IPC más 2 puntos adicionales. En casos como el Hospital General, el ajuste salarial fue mayor, llegando al 8%. La organización sindical viene denunciando el no cumplimiento al acuerdo laboral en el punto negociado de incremento salarial. Nuestro acuerdo fue que a partir del 1 de enero del año 2022, igual que a todas las entidades públicas, se les incrementa el IPC hasta tanto se conozca el decreto nacional. Nuestra negociación hacía referencia a que se nos aplicara el IPC a partir del 1 de enero a todos los trabajadores y que más adelante, cuando los estados financieros de la ASMetrosalud estuvieran aprobados, revisaríamos la posibilidad de un ajuste, de un incremento salarial, el cual no ha sido posible. La empresa se niega a hacernos el incremento salarial a los trabajadores. Por eso hemos venido denunciando que el incremento para la ASMetrosalud y sus trabajadores fue del 0%. Por eso hoy denunciamos la discriminación que se hace con los trabajadores de la ASMetrosalud, trabajadores que fuimos tan admirados, reconocidos durante la pandemia, pero que hoy, cuando necesitamos que se materialice en un incremento salarial justo para los trabajadores, la respuesta es negativa. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, presentó una radiografía de la economía colombiana donde dice que la pobreza se hereda hasta en 11 generaciones, demostrando el fracaso de las políticas económicas y sociales del gobierno de Duque y sus antecesores. Nuevamente, la OCDE ha presentado un informe sobre Colombia. En este informe se muestra efectivamente que el PIB de muchas ramas de la actividad económica de nuestro país se ha recuperado. Sin embargo, en este diagnóstico también se presenta que el empleo, el hambre y la pobreza no se recuperan tan rápido como sucede en estos procesos de crisis económica. Ello implica que el Estado tiene que tener políticas activas en un frente para recuperar el ingreso de los colombianos y colombianas mediante un plan de choque contra el hambre y la pobreza que afecta fundamentalmente a nuestros niños y niñas y adolescentes. En segundo lugar, y en esto no tenemos coincidencia, insiste la OCDE en que el problema de la informalidad y la baja capacidad de absorción se ha demostrado por experiencias internacionales, que la formalización del empleo ayuda a la distribución del ingreso, a dinamizar la demanda efectiva, que es lo que le pasa a nuestro país. Actualidad. CUT. Sistema Radial CUT. Sistema Radial CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia. Actualidad. CUT. En días pasados se conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas. Actualidad CUT presenta la voz de dirigentes sindicales argentinos, quienes explican la importancia de esta fecha para América Latina. El pasado 2 de abril se cumplieron 40 años del desembarco de los soldados argentinos en las Islas Malvinas, ocurrido en 1982, que marcó el comienzo de un operativo militar que buscó retomar la soberanía de ese territorio y que derivó en el inicio de una batalla contra las fuerzas de la ocupación británica que duró 2 meses y 12 días. En la CUT propendemos por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. A 40 años de aquel 2 de abril renovamos el homenaje a aquellos soldados conscriptos, chicos de 18 o 20 años que enfrentaron en las peores condiciones a uno de los ejércitos más poderosos del mundo defendiendo la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. La dictadura genocida de aquel momento, hackeada por la resistencia de nuestro pueblo y la clase trabajadora,
pretendió perpetuarse recurriendo a un sentimiento muy profundo y justo de nuestro pueblo. Las Islas Malvinas son argentinas. Hoy, a 40 años de aquella guerra, es una injusticia, es una indignidad, es un abuso que haya un enclave colonial y militar de Inglaterra a pocos kilómetros de nuestras costas. Por eso, nosotros decimos, con la solidaridad de todos los pueblos de América, que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. No olviden escucharnos en el sistema radial CUT por www.cut.org.co. Los esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.